El tema de hoy es principalmente la parte de protección de cortocircuito y protección para sobrecargas eléctricas. Entonces, primero debemos definir qué es un cortocircuito. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un cortocircuito, es cuando hay una conexión de dos puntos en los cuales hay una baja impedancia o una baja resistencia. Y entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial. Obviamente, si no hay una diferencia de potencial, pues no se va a generar el corto eléctrico. Tiene que al menos haber un pequeño voltaje, una diferencia de voltaje entre estos dos puntos, tal como se ve en esta imagen. Entonces, digamos, si entre estos dos hay diferencia potencial entre esos dos cables, al unirlos lo que va a pasar es que se va a generar un cortocircuito donde pues se genera una, una alta intensidad, es decir, una corriente elevada, y esto generalmente tiende a romper los conductores. Entonces, muy importante decir de que la impedancia es muy baja, entonces como la impedancia es muy baja, la corriente tiende, digamos, a infinito. O sea, matemáticamente lo podríamos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Entonces la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, si decimos que la resistencia es un valor muy pequeño que tiende a cero, entonces vamos a obtener una corriente muy grande. Entonces que matemáticamente va a tender a infinito. Obviamente, pues esto no va a ocurrir, ya que la resistencia en los cables nunca es cero. Generalmente tiene uno, 2 ohmios o 0,5 ohmios, qué sé yo, pero siempre hay una resistencia dentro de estos cables. Y obviamente pues debe haber una diferencia de potencial. Si no hay diferencia de potencial, esto va a ser cero y pues ya no, ya la situación cambia, ¿no? Entonces tendríamos otro tipo de, no se generaría un corto en ese caso. Si la, si el potencial es exactamente el mismo en los dos puntos, no se generaría el cortocircuito. Entonces estos cortocircuitos hay que decir que se ocasionan principalmente por problemas de aislamientos. Entonces, digamos, tenemos una instalación eléctrica y el cable que lo rodea, es decir, el cable que aísla el conductor, digamos, se pela y al hacerse una conexión con otro de los cables, se genera ahí un cortocircuito. O también se da el caso que hacemos conexiones incorrectas. Generalmente cuando nosotros somos estudiantes, tendemos a realizar conexiones incorrectas en las prácticas y esto conlleva a que los conductores se quemen o inclusive a que los dispositivos que están conectados a ellos se quemen, ya que se genera una alta intensidad de corriente y esto ocasiona daños graves en los dispositivos. Bueno, entonces esto se conoce como el efecto de Joule, ¿no? El efecto de Joule básicamente es el efecto físico generado cuando la, digamos, cuando hay pérdidas por calor, ¿sí? Entonces aquí tenemos que una corriente atraviesa un conductor y este conductor tiene pérdidas y estas pérdidas son generadas por calor. Es decir, la energía se transforma en calor. Entonces al pasar esto, pues el cable se calienta demasiado hasta el punto en que este se rompe. Entonces, básicamente es esto. Entonces, lo que debemos mirar la clase hoy es la parte de los elementos de protección para este tipo de situaciones. Entonces, primero vamos a ver las de cortocircuito. Entonces, en este caso, hay dos dispositivos principales que son el interruptor automático y el fusible. El interruptor automático son los que se conocen aquí en Colombia como taco o como break o inclusive a veces como disyuntor. Entonces son los tacos que tenemos en las instalaciones de nuestras casas y cuando hay digamos una corriente elevada, una potencia elevada, estos tacos se accionan, ¿no? Entonces aquí tenemos. Entonces, en casi todas las casas o en todas las casas donde tenemos una instalación eléctrica hay de estos dispositivos.
Entonces, cuando el dispositivo encuentra una corriente más alta de lo que se puede, de lo que el dispositivo puede consumir, lo que va a hacer es abrirse, ¿no? Entonces abre sus contactos y no permite la circulación de corriente. Entonces, digamos, estos dispositivos tienen un amperaje, ¿no? Que dependiendo, pues, de las características, pues, o del requerimiento, pues se va a usar uno u otro. Entonces, de 10 amperios, de 20, de 30 amperios, dependiendo de, pues, de la instalación eléctrica de la casa. Entonces, bueno, algo muy importante que decir en los cortocircuitos es que estos fenómenos ocurren de forma muy rápida. Entonces, el tiempo en el cual suceden es demasiado breve, entonces los conductores tienden a romperse. Digamos, a diferencia de una sobrecarga, que ahorita lo veremos, que en las sobrecargas, eh, digamos, son de mayor duración, entonces el cable soporta hasta que ya no da más, mientras que en un cortocircuito eso ocurre inmediatamente. La corriente se eleva demasiado que inmediatamente rompe el conductor en un tiempo muy corto. Y en una sobrecarga eh, puede durar segundos, unos 5 segundos, 10 segundos, por ejemplo. Bueno, entonces les recuerdo, estos serían los interruptores automáticos y también tenemos los fusibles. Entonces, lo siguiente sería ver la parte de los fusibles. Entonces, bueno, aquí tenemos el símbolo de un interruptor automático. Se utilizan mucho en la parte de motores, por ejemplo. Lo veremos que lo utilizamos mucho. Y, y bueno, algo muy importante es que a diferencia de los fusibles, estos interruptores automáticos no tienen que reponerse. Que como bien ustedes saben, ustedes colocan un fusible y si la corriente que atraviesa el circuito es superior a la que soporta el fusible, este dispositivo inmediatamente se rompe, abriendo el circuito. Mientras que en este caso, no, en este caso el interruptor lo que hace es abrir sus contactos de manera automática y nosotros debemos volverlos a accionar de manera manual. Listo, entonces ahora miramos la parte de protección con fusible. Entonces, aquí tenemos una fotografía. Es un dispositivo en el cual hay un filamento delgado, un filamento conductor, generalmente de cobre. Y entonces, estos dispositivos se instalan en un punto estratégico en la instalación eléctrica. Generalmente se instalan al inicio de de la instalación. Entonces, al igual que lo que les mencioné anteriormente, este dispositivo se funde por el efecto de Joule, que como les decía es cuando la energía se transforma en calor. Y estos dispositivos pues tienen, digamos, cierta tolerancia al calor. Entonces, en realidad nosotros eh, lo que hacemos es trabajar con la corriente, ¿no? Todos estos dispositivos están especificados de acuerdo a una corriente. Pero a la final lo que hace que estos dispositivos, digamos, dejen de funcionar es de acuerdo a la temperatura, es decir, los cables se rompen debido a la temperatura y lo que hacemos nosotros es digamos, trabajar en términos de corriente, ya que es una manera más fácil para nosotros. Digamos, tenemos mayor manipulación y control de las corrientes que en vez de trabajar con unas temperaturas. Bueno, entonces también hay otra forma que es protegerlo con un fusible y un interruptor automático en serie. Entonces, el interruptor automático nos serviría para cortocircuitos de, de mediana intensidad y los fusibles nos servirían para cortocircuitos de gran intensidad. Entonces, lo que quiere decir esto es que los fusibles tienen digamos, una acción mucho mayor que la de un interruptor automático. Y obviamente es evidente, si se genera el cortocircuito, lo que hace el dispositivo es romperse inmediatamente, mientras que aquí pues hay un mecanismo interno en donde se accionan unos contactos o no, entonces es un poco más lento, su funcionamiento es un poco más lento que el del fusible, entonces un fusible es más rápido, sin embargo el problema de los fusibles es que
pues toca cambiar el dispositivo, ¿no? Entonces toca abrir de pronto la máquina, sacarle el fusible, volverlo a poner, o si en la instalación, pues quitarlo y conseguir otro y ponerlo. A diferencia que de los interruptores automáticos, que es únicamente accionar el brake. Entonces, ya pasamos a hablar sobre la sobrecarga eléctrica. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que es una carga eléctrica. Entonces, cuando hablamos de una carga eléctrica, decimos que es una cantidad de energía, ya sea en un conductor o un aislante. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, tenemos que una sobrecarga vendría a ser el exceso de carga eléctrica en un circuito. Entonces, básicamente, las sobrecargas en nuestras casas tienden a producirse por el exceso de aparatos conectados a la red. Entonces, es muy normal, de hecho, yo diría que a casi todos nos ha pasado que empezamos a conectar muchos equipos a una toma y cuando menos piensa se va la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Los tacos se bajan, o sea, los interruptores se bajan y esto pues permite, digamos, se hace por un mecanismo de protección. Entonces, por ejemplo, digamos, si ustedes tienen, eh, qué sé yo, digamos, una ducha eléctrica, esto consume mucha energía. Y si tienen, digamos, una estufa eléctrica, también consume mucha energía. Entonces, si ustedes, digamos, en mi casa, por ejemplo, si yo prendo esos dos dispositivos al tiempo, hay una gran probabilidad de que se me bajen los tacos. Entonces, eh, puede pasar digamos, en las casas de ustedes, que si al mismo tiempo empiezan a activar dispositivos que consumen mucha potencia, la red eléctrica se va a caer. Entonces, entonces en estas sobrecargas eléctricas hay una elevación de la corriente y esto genera un calentamiento en el conductor que lo puede llevar hasta quemarse y romperse. Entonces, como les decía ahorita, una de las diferencias entre un cortocircuito y una sobrecarga eléctrica es el tiempo de duración del fenómeno físico. Mientras que en un cortocircuito la duración es muy breve, en una sobrecarga eléctrica puede ser de una duración media o hasta larga, digamos cuestión de 5 segundos, qué sé yo, mientras que un cortocircuito puede ser de milisegundos, puede ser demasiado rápido, como, como la corriente es tan alta, el conductor digamos, se calienta de una forma muy rápida y una sobrecarga digamos, algo lenta. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar digamos, un motor que al inicio, digamos, tiene una sobrecarga eléctrica y, digamos, si no pasa ciertos límites, el dispositivo no se daña. Entonces, ustedes saben que en los arranques del motor se producen cantidades de corrientes elevadas en su arranque, digamos en su parte transitoria. Ya luego él se estabiliza y la corriente disminuye. Bueno, entonces otra diferencia, bueno, ya medio la mencioné, pero entonces vuelvo y recalco, aparte de la duración del fenómeno, también tenemos la cantidad de corriente que, que se produce en cada uno de estos. Entonces, mientras que en una sobrecarga eléctrica puede ser de 1 a 5 veces más de la corriente nominal, entonces como les decía ahorita, pues hay una corriente nominal, es generalmente estamos hablando de valores en los cuales la máquina funciona bien, pero digamos, es un valor límite, ¿no? En el cual el fabricante asegura que el dispositivo va a funcionar adecuadamente. Si nos excedemos ese límite, ya vamos seguramente a producir problemas o daños en el dispositivo. Entonces, ya si hablamos de un cortocircuito, la corriente puede ser 100 o hasta 1000 veces superior de la corriente nominal. Entonces, por eso es que inmediatamente se produce un fenómeno de estos, el conductor se rompe. Entonces, aquí tendríamos una gráfica de cómo debería ser la parte de protección. Entonces, tenemos una gráfica tiempo corriente y tendríamos esta línea, vendría siendo
el límite de sobrecarga del cable de aparato. Es decir, que hasta ahí el dispositivo soporta digamos, esa corriente. De ahí para allá se va a dañar. Entonces tenemos unas gráficas, digamos, tenemos estas dos gráficas en donde estamos haciendo una protección inadecuada. Entonces, fíjense, es esta que aquí tenemos. Entonces, aquí tenemos una protección insuficiente y aquí tenemos una protección excesiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, esto quiere decir básicamente que nos estamos yendo muy al extremo de que por un lado aquí estamos impidiendo que el dispositivo llegue a unas corrientes más altas. Por ejemplo, en el caso de un motor, si nosotros le bajamos mucho, digamos, un límite de protección muy, digamos, muy bajo, entonces el motor puede que no nos arranque. Entonces, porque, digamos, por ejemplo, que él requiera 5 amperios en su pico y que nosotros lo limitemos a 1 amperio. Entonces, ese pico no lo va a tener y, pues, digamos, no llega esa corriente, inmediatamente el, el dispositivo de protección se nos va a saltar. Y la otra, pues es la insuficiente, que es esta. Entonces, que no, en esta fíjense en que la corriente se excedió. Fíjense que en esta gráfica, aquí se excedió la corriente y pues esa no es la idea. La idea es que la corriente sea menor a la, a la que el dispositivo, a la corriente límite. Y aquí está la adecuada, que es esta, que es un poco más abajo de de la, de la línea de límite de sobrecarga. Entonces la idea es colocarlo, digamos, una corriente inferior. Por ejemplo, si digamos el dispositivo soporta máximo o el cable soporta máximo 5 amperios, entonces pongamos el dispositivo de protección a un 4,5 amperios o bueno, o 4 amperios, pero no irlo a poner, por ejemplo, allá en 2 o 1 amperio o exceder el límite, digamos, en vez de 5 poner 7 amperios porque se va a quemar. Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí hay que hablar de un dispositivo muy importante que es el relé térmico. Entonces, el fusible y y el interruptor automático también nos sirve para sobrecargas eléctricas. Y acá aparece otro dispositivo que sería el relé térmico. Entonces, muchos de ustedes seguramente ya lo han visto. Generalmente se colocan en motores. Cuando estamos trabajando con motores, nosotros los ubicamos en serie y el más básico o digamos uno de los más usados es el que está constituido por una lámina bimetálica, es decir, una lámina que posee dos metales. Entonces, como les dije en la clase anterior, estos dos metales poseen unos coeficientes de dilatación térmico distintos. Es decir, que al aumentar la temperatura, eh, al ser de diferentes coeficientes térmicos, una de estas láminas se va a doblar primero debido al fenómeno de la temperatura y lo que va a hacer es que se abra el circuito o se cierra, ¿no? Entonces digamos, deja de haber conexión. En este caso dejaría de haber conexión, ¿no? Ya que como se dobla la lámina, entonces hay una apertura de los contactos. Entonces esto funciona pues con una temperatura y como yo les dije, pues la temperatura es generada por una corriente, ¿no? Una corriente excesiva. Entonces básicamente esto le estoy hablando internamente, ¿no? Internamente pues una de las laminitas se dobla y hay apertura del mecanismo y con ello se abren los contactos. Entonces, decir, ya no permite que pase corriente. Entonces, es este dispositivo. Fíjense en estas tres puntas que hay acá. Esto es para conectarlo a generalmente se conecta a un contactor y básicamente lo que hace es eso. Entonces, si él detecta una corriente más alta de la que programemos, el dispositivo se salta. Digamos, esta diferencia del fusible, digamos, no es tan rápido. Fíjense en que el fenómeno de que se doblen los metales, de que se doblen las láminas, pues es algo lento, ¿no? Entonces, no es igual que un fusible, la acción no es inmediata. Entonces, fíjense aquí, con este cosito lo que hacemos es ir variando la intensidad. Entonces, fíjense que este tiene de 23
a 32 amperios. Entonces nosotros podemos configurarle la corriente a la cual queremos que el dispositivo se accione. Y Profe, una pregunta sí, respecto a ese relé. Una vez él dobla la mina, ¿estas vuelven a su estado natural? O sea, no, el equipo sigue funcionando después, o ya toca cambiarlo. no, ya, ok. Él se abre y fíjense que aquí tiene un botón de stop y de reset. Cuando se abren, toca darle el botón de reset para que ellas vuelvan y los circuitos internamente vuelvan y se cierren. Entonces, él lo que hace es abrir sus contactos para que no pase más corriente y con ello proteger, digamos, la máquina eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que darle reset para que pues él permita nuevamente el funcionamiento. Entonces, este es igual al break, ¿no? Nosotros tenemos de forma manual volver a volverlo a su estado de reposo, por así decirlo. Y está este botón de stop, que es para nosotros abrir los contactos de forma manual. Digamos, si queremos que el dispositivo se le abran los contactos y no deje pasar corriente, pues lo oprimimos este. Y este reset es para volverlos a cerrar, ¿no? Bueno, entonces fíjense que aquí están estos tres, digamos, tres contactos, no tres, bueno, sí, tres entradas, y esto es para conectarle los cables, ¿no? Entonces este es un equipo trifásico, ¿no? Entonces ahí es para conectarle tres líneas. Y aquí tenemos unas conexiones para contactos auxiliares. Entonces de pronto que con este dispositivo, digamos, si se accionan sus contactos internos, entonces queremos que haga ciertas funciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice normalmente abierto, otro normalmente abierto y aquí uno normalmente cerrado. Tenemos dos normalmente abiertos y dos normalmente cerrados, por si queremos hacer alguna, digamos, sí, alguna otra acción aparte de la protección de la línea que va en serie, es decir, de la máquina eléctrica que le conectemos en serie. Entonces, ya pasamos a hablar de los equipos de conmutación. Entonces, estos dispositivos nos permiten conectar de forma adecuada la máquina eléctrica a la red de alimentación. Entonces, cuando hablamos de equipos de conmutación, son, por ejemplo, como los contactores o los relés o relevadores. Sí, entonces estos dispositivos lo que hacen es cerrar o abrir sus circuitos eléctricos de acuerdo a una etapa de control y permiten de que la máquina eléctrica eh, funcione adecuadamente. Entonces, algo muy importante, dice que dicha conmutación debe realizarse en una sola maniobra. Y sí, efectivamente, si digamos cuando ustedes tienen la etapa de control y, y digamos nosotros accionamos el pulsador de marcha. Entonces, el motor, digamos, generalmente son trifásicos. Entonces, la idea es que los tres contactos que tiene, digamos, el conmutador, se actúen eh, de, digamos, de forma simultánea. Es decir, al realizar la maniobra, estos tres se cierren. Por ejemplo, en el caso de que oprimamos el pulsador de marcha, se cierran estos contactos. No que se cierre una línea, entonces empezó a pasar corriente por una línea, luego se acciona el otro y pasa corriente. No, esto lo más seguro es que ocasione problemas en el dispositivo. Entonces, por ello, esta conmutación debe hacerse en una sola maniobra y de manera simultánea, no que tengamos que estar activando cada línea por línea. Entonces, lo que les decía, el interruptor tripolar es el más habitual, ya que digamos, en esta materia de máquinas eléctricas, digamos, la primera parte del curso, trabajamos mucho con la parte trifásica, entonces utilizaremos mucho lo que son contactores trifásicos. Y tenemos básicamente que el contactor obviamente pues tiene tres conexiones, tres contactos y tiene dos posiciones. Entonces la posición cero es cuando tenemos los contactos abiertos y la posición uno es cuando los contactos están cerrados. Es decir, si tenemos los contactos abiertos, el motor va a estar parado y si tenemos los contactos cerrados, el motor va a estar en funcionamiento. Entonces vamos a explicar qué es un contactor y cómo funciona. Entonces el contactor es un dispositivo de conmutación que se acciona
de forma electromagnética y puede ser accionado de forma remota, es decir, no tenemos que estar ahí en el dispositivo para poderlo hacer accionar. Podemos estar a una distancia y hacer que este dispositivo funcione. Entonces, básicamente lo que hace un contactor es abrir o cerrar sus contactos internos para permitir o evitar el paso de corriente. Aquí tenemos un dibujo de, de cómo está constituido internamente. Entonces, el contactor es el elemento más utilizado en las instalaciones eléctricas. Y básicamente tenemos aquí una pieza fija que vendría a ser el núcleo. Entonces, en este núcleo lo que hay es una bobina. Piensen acá que hay una bobina, es decir, un conductor enrollado en el núcleo. Y aquí hay un dispositivo, una pieza móvil ferromagnética que al generarse aquí un campo, este imán es atraído por este núcleo. Y esta pieza móvil tiene, digamos, conectada unos contactos. Entonces, fíjese. Entonces, al moverse esta pieza móvil, lo que pasa es que estos contactos que aquí están normalmente abiertos se van a cerrar. Y esto pasa cuando nosotros excitamos la bobina, es decir, nosotros excitamos la bobina, atraviesa una corriente por el conductor. Este conductor, digamos, ustedes saben que cuando introducimos una corriente en una bobina se genera un campo magnético y este campo magnético me atrae, digamos, los imanes. Me atrae un imán, entonces al atraer este imán, entonces estos contactos se me van a cerrar. Apenas dejamos de excitar la bobina, el campo magnético se disuelve y la pieza móvil vuelve a su estado de reposo. Entonces, básicamente, así funciona un dispositivo de estos. Y aquí abajo podemos ver cómo está constituido, cómo está, cómo está constituido. Es decir, cómo es fabricado y la parte de señalización. Entonces entonces les explico brevemente, esto es un contactor y tenemos aquí las tres conexiones, es decir, es un contactor trifásico, entonces aquí están las entradas y aquí están las salidas, entonces esta digamos sería entrada de un cable y esta es a la salida de ese mismo cable, estaría la entrada de otro cable y esta sería la salida de ese cable. Y aquí tendríamos A1 y A2 son para conectar la bobina, que si ustedes se dan cuenta aquí está señalizado. Entonces, al alimentar esta bobina, se abren o se cierran estos contactos. En este caso se van a cerrar, ¿no? Entonces, eh, en reposo, estos contactos internos están abiertos, es decir, de acá a acá no hay conexión. En el momento en que nosotros alimentemos la bobina, pues generemos, digamos, un voltaje que podemos trabajar con 110 voltios, 220 voltios, dependiendo del dispositivo. Estos como son contactores, son para la parte de potencia, de alta potencia. Si hablamos de relés, que son muy similares a estos dispositivos, esos son, son para baja potencia o medianas potencias. Entonces aquí entonces conectamos, se alimenta la bobina y hace que estos contactos se cierren, entonces habría conexión de aquí a allá y de aquí a acá. Y estos son contactos auxiliares por si queremos alguna operación, si queremos hacer alguna operación. No sé, digamos unos contactos auxiliares que si se acciona esta bobina, entonces que pasen otras acciones. Entonces, digamos, estos son contactos principales que se conectan en serie con la máquina eléctrica y estos contactos auxiliares pueden ser para otro tipo de aplicación, digamos, generalmente de más baja potencia. Entonces, fíjense que aquí, digamos, lo tenemos un poquito más especificado de cómo se conectaría. Entonces, fíjense, aquí viene la línea trifásica, se conecta, cada línea se conecta a uno de los contactos y a su vez hay tres líneas que se conectan al motor y van conectadas al otro borne del, del contactor. Y aquí obviamente pues se conecta a la bobina, ¿no? Que ya como les mencioné generalmente es A1 y A2 y fíjense, se coloca una de las líneas y el neutro. Entonces cuando esta bobina se alimenta, se excita,
hace que estos contactos internos se, digamos, se desplacen y haya conexión entre ellos y permitan el flujo de corriente eléctrica. Entonces, fíjense que aquí hay un interruptor, ¿no? Entonces, de acuerdo a el accionamiento de este interruptor, permite que todo el mecanismo funcione y la máquina eléctrica funcione. Entonces, esto vendría a ser en un arranque directo, porque no hay ninguna etapa, digamos, no hay resistencias o algún mecanismo de protección o de pronto un variador de velocidad o nada. Sí, simplemente el dispositivo está directo a al contactor. Entonces hablamos del relé. Básicamente el relé también se conoce como relevador. Al igual que el contactor, es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor automático controlado por corriente. Entonces, igualmente está constituido por una bobina, como se ve aquí en su interior, y el imancito, ¿no? Entonces, cuando la bobina se excita, hace que este imán atraiga los contactos. Entonces, el funcionamiento es idéntico. La diferencia radica en que estos dispositivos son para baja potencia o medianas potencias. Entonces, fíjense que aquí inclusive dice 24 voltios. Esta bobina es de 24 voltios DC. Entonces, estos dispositivos generalmente se colocan en la tapa de control. ¿Listo? Mientras que esta, digamos, el contactor de acá se puede accionar con 110, 120 voltios. Esta bobina se alimenta con 24 voltios y como yo les he mencionado, en las etapas de control generalmente se utilizan 24 voltios ya que los controladores programables trabajan con estos voltajes, que es un voltaje directo. Y aquí sí los contactos sí son aquí dice 10 amperios, 250 voltios AC, etcétera. Entonces ahora vamos a proceder a hablar de los arranques. Entonces, hoy vamos a hablar únicamente del arranque directo. Entonces, cuando nosotros hacemos arrancar un motor, hay que hablar de dos etapas. Entonces tenemos el régimen transitorio y el régimen permanente. Cuando hablamos de un régimen transitorio, lo que ocurre es que hay un exceso, digamos, hay un exceso de corriente anormal en la máquina y siempre en los arranques, digamos en el arranque de motores ocurre este fenómeno, que para poder arrancar el, digamos el dispositivo para hacer moverlo desde su estado de reposo se requiere una fuerza mucho mayor, entonces se requiere de una potencia mucho más alta. Entonces por ello en los primeros segundos, digamos pues en los primeros segundos, la corriente puede ir a un pico alto y de ahí, ya cuando la máquina lleva su inercia, entonces la corriente se va estabilizando hasta que el dispositivo se estabiliza, digamos hay una corriente sí, una corriente estable, porque la máquina ya tiene una velocidad estable, pero hacerlo arrancar desde su estado de reposo requiere de un cambio brusco. Entonces lo que se hace con la parte de diseños de arranque de motores es evitar de que estos picos sean tan grandes. ¿Por qué? Porque por un lado puede darse el caso de que la máquina se dañe, puede que no soporte ese pico de corriente y se dañe. Por otro lado, si el motor es digamos, de alta potencia, entonces lo más probable es que haga que la red eléctrica se nos caiga. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Entonces hay varias maneras de diseñar los arranques. Por ahora les puedo decir que una de ellas es colocar resistencias en serie con el dispositivo. Entonces se pueden colocar resistencias fijas o se pueden colocar resistencias variables, que se pueden colocar resistencias en el rotor o en el estator, que se puede, digamos, utilizar un motor Dallender, que es cambiando la configuración delta, delta estrella, perdón. Entonces, lo que se hace ahí es reducirle la potencia que le llega a la máquina. Entonces, nosotros en un estado, digamos, en el estado de arranque, se coloca la configuración para que la máquina no arranque con digamos, una alta potencia, sino arranque con baja. Y ya cuando la máquina esté estable, se hace la configuración para para que él, eh, digamos, consuma
la otra parte de potencia que pueda hacerlo. Entonces, decir, entonces arrancamos la máquina con una velocidad media y luego, mediante la configuración de sus polos, él aumenta la corriente, obviamente, y la velocidad. Pero ya al no estar no arrancar desde un estado de reposo, sino desde una velocidad estable, digamos, el cambio no es tan brusco. Entonces, esa es otra manera. También hay otras maneras que es por autotransformador, inclusive variando con un variador de velocidad, que puede ser por variando la frecuencia, etcétera. Hay varias maneras y eso es lo que vamos a abarcar más o menos en las tres, cuatro, por ahí tres clases siguientes, entre tres y cuatro clases siguientes, vamos a ver cómo diseñar arranques de motores para evitar este pico, que este pico no sea muy alto. ¿Listo? Y esto se hace con la intención de proteger la máquina. Entonces recuerden, hay un régimen transitorio donde se generan los picos, los arranques de las máquinas, y el régimen permanente donde ya los valores de, de consumo de la máquina son estables. Bueno, entonces, como dice acá, la corriente absorbida en el momento de arranque puede llegar incluso a hasta 7 veces la corriente nominal por unos cuantos segundos. Obviamente, estas máquinas están diseñadas para tolerar esas corrientes, sin embargo, por lapsos pequeños, ¿no? No es que vayamos a trabajar la máquina por un minuto con una corriente nominal de 5 veces. Se va a dañar, obviamente. Pero digamos, la máquina puede durar unos 2 3 segundos con picos de corriente de los que les menciono. Bueno, entonces, lo que les decía, se pueden generar caídas de tensión en la red eléctrica si los motores son de gran potencia. Entonces hay que evitar esto. O sea, no solo evitamos de que la máquina se dañe, sino también evitamos de que la instalación eléctrica no sufra algún tipo de problema. Bueno, aquí tenemos el dispositivo. Entonces decimos que el arrancador tiene dos circuitos al igual que los circuitos que les mostré la vez pasada. Entonces hay una tapa de mando o de control y hay una tapa de potencia. ¿Listo? Entonces, generalmente la tapa de potencia la manejamos de forma remota, o sea, no tiene que estar ahí incrustada en la tapa de potencia, puede estar a una distancia prudente de la máquina para esto nos da más seguridad. Entonces, fijémonos, tenemos un seccionador que es un dispositivo de protección, fíjese en el símbolo, que es como unos fusibles, entonces eso ya lo vimos. Tenemos un contactor. Bajamos, aquí tenemos un relé térmico, este es el símbolo, tenemos el motor trifásico, aquí lo tenemos dibujado, y tenemos en la tapa de control un pulsador de paro, siempre tenemos un pulsador de paro y un pulsador de marcha como mínimo. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les expliqué esta parte, entonces teníamos una bobina y esa bobina tenía unos contactos auxiliares. Entonces, si esta bobina se alimentaba al oprimir el botón de marcha, ¿qué pasaba? Pues bueno, obviamente este fusible, pues primero tenemos que cerrarlo, ¿no? Tenemos que accionarlo. Si no, pues no va a pasar. Entonces, después de accionar digamos, de conectar este fusible, si nosotros accionamos el pulsador de marcha, estamos cerrando el circuito, la bobina KM1 se alimenta y esto hace de que este contacto auxiliar KM1 se cierre y estos contactos principales KM1 también se cierren. Entonces, automáticamente hace que la máquina se encienda, ¿no? Y, y si dejamos de pulsar el botón de marcha, la máquina sigue funcionando ya que tenemos este contacto auxiliar para enclavamiento. Si este contacto no estuviera acá, sencillamente al dejar de oprimir el botón de marcha, eh, deja de, deja de funcionar, tal como les expliqué la clase pasada. Bueno, entonces ya más adelante veremos un poco más a fondo estos diseños. Entonces, lo que vamos a hacer hoy para la parte de simulación de cadécimo es la aplicación con temporizadores
mediante la implementación de un semáforo. Entonces los temporizadores ya los vimos la clase pasada, sin embargo hoy los voy a retomar de forma breve para que ustedes se acuerden cómo funcionan y podamos realizar el diseño. Entonces tenemos que un semáforo tiene, pues, debe estar basado en temporizadores, ¿no? Entonces ven que hay digamos, un bombillo rojo, un amarillo y un verde y así. Y ellos van cambiando de acuerdo a unos tiempos. Entonces veremos primero eso. Entonces los temporizadores son dispositivos que abren o cierran contactos de acuerdo a un tiempo previamente programado. Hay dos tipos de temporizadores. Está el temporizador a la conexión o al trabajo y está el temporizador a la desconexión o al reposo. Entonces, cuando hablamos de un temporizador a la conexión, son aquellos en los cuales sus contactos actúan después de un tiempo de haberse energizado el temporizador. Es decir, nosotros introducimos corriente a esta bobina y tiempo después de haber alimentado este dispositivo, estos contactos se van a cerrar o abrir. Es decir, si nosotros alimentamos y dejamos de alimentar la bobina, ya deja de funcionar, ¿no? Tiene que estar alimentada. Si no está alimentada, no va a funcionar. Entonces, esta es la diferencia con el temporizador al reposo. El temporizador al reposo, cuando ustedes lo alimentan, él inmediatamente cambia sus contactos de estado. Apenas es alimentado, los cambia inmediatamente. Y y él queda así hasta que se quite la alimentación. Entonces, cuando ustedes quitan la alimentación, estos contactos, bueno, el temporizador inicia su conteo y después de ese conteo se, digamos, se accionan. Es decir, mientras que en el temporizador a la conexión, el, el tiempo empieza a correr desde que estés conectado, perdón, desde que se alimenta la bobina. En el temporizador al reposo, el tiempo inicia después de desenergizarse. Entonces, digamos, tienen una operación contraria. Entonces, aquí tenemos el símbolo del temporizador a la desconexión y tenemos los contactos auxiliares. Fíjense que la flechita está hacia el otro lado, mientras que aquí es hacia la izquierda, estos son hacia la derecha. Listo. Entonces, ya con ello podemos, podemos proceder a realizar la simulación. No antes de mostrarles cómo es un dispositivo esto. Entonces aquí tenemos un temporizador industrial, tenemos unas conexiones, acuerden que A1 y A2 generalmente es para la bobina, entonces aquí nosotros conectamos la alimentación y estos contactos son los contactos temporizadores, estos bornes. Entonces fíjense, está el 18, el 15 y el 16. Entonces el 15 es el común, ¿no? Entonces, Entonces fíjense que aquí este contacto se abre o se cierra dependiendo del temporizador. Entonces él inicialmente digamos, está conectado el 15 con el 16, es el contacto normalmente cerrado. Y cuando pasa el tiempo de conteo, esta, esta lámina se va a accionar hacia el otro lado y se abre este y se cierra este. Entonces el normalmente abierto se cierra y el normalmente cerrado se abre. Básicamente es eso. Aquí tengo el diseño del circuito, entonces les voy a explicar cómo funciona y ahorita en simulación lo vamos mirando con más detalle. Lo voy construyendo para que ustedes vean cómo funciona el, cómo funciona el software y a su vez, pues para que comprendan un poco más. Entonces, fíjense, aquí tenemos un temporizador T1, un temporizador T2 y un temporizador T3. Así los llamé. Generalmente se llaman de esa manera, ¿sí? Con la letra T y el número y un número de acuerdo a la cantidad de temporizados. Entonces, el temporizador T1 es el que me permite el, que el LED o el bombillo verde alumbre por cierto tiempo. El T2 es el que me permite que el bombillo amarillo alumbre por cierto tiempo y el T3 es el que me permite el conteo del alumbraje del bombillo rojo. Entonces, fíjese, entonces aquí tenemos un contacto, un interruptor y por el momento ignoremos este. Igual fíjense que está normalmente cerrado, entonces
al inicio no nos sirve de nada, pero no le pongamos atención en este momento. Entonces, fijémonos, entonces aquí al accionar este interruptor, lo que pasa es que aquí viene la corriente por todo esto, pero como aquí hay unos interruptores, digamos unos contactos abiertos, entonces la corriente no va a llegar acá. Por ahora no va a llegar. Pero fíjense en que aquí sí. Aquí a este T1 inmediatamente llega la corriente, ¿no? Entonces fíjense, ya entra aquí el neutro y entra aquí la corriente de línea. Y igualmente pasa acá. Este bombillo se prende, ¿por qué? Porque tenemos con el contacto auxiliar T1 está normalmente cerrado. Entonces, en su estado de reposo, él permite el flujo de corriente. Entonces, como les decía, aquí lo construí con temporizadores a la conexión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, inmediatamente accionamos el interruptor, si alimenta la bobina del temporizador T1, él inmediatamente arranca su conteo. Entonces, como empieza a contar, después de ese tiempo preestablecido, por ejemplo, unos 2 segundos, después de 2 segundos, él va a abrir o cerrar sus contactos auxiliares. Entonces, después de esos 2 segundos, como este contacto está normalmente cerrado, se va a abrir. Es decir, que 2 segundos después, este bombillo se va a apagar. Y fíjese que aquí hay otro contacto auxiliar de este temporizador. Entonces, este como está normalmente abierto, 2 segundos después de haberse alimentado T1, se va a cerrar. Entonces, ¿cómo se cierra? Este bombillo deja de encender y la corriente pasa por acá, porque fíjense que aquí hay un contacto auxiliar T2 que está normalmente cerrado, entonces en condiciones normales me permite el flujo de corriente. Entonces, por un lado, aquí me permite que el bombillo amarillo se encienda y por otro lado me permite alimentar el temporizador T2, ¿sí? La bobina de T2, porque se cierra este y la corriente pasa por acá y la corriente también pasa por acá. Entonces, digamos que el temporizador T2 tiene 3 segundos. Entonces, 3 segundos después de que se alimente este dispositivo, me va a accionar sus contactos. Entonces, este contacto que está normalmente cerrado se va a abrir y esto, consecuentemente, va a hacer que el bombillo amarillo se me apague. Al igual, fíjense que aquí hay un contacto dependiente de este T2. Entonces, cuando él terminó su conteo, este normalmente abierto se cierra. Y pasa lo mismo que en esta etapa. Fíjense que estas dos etapas son igualitas. La única etapa que es algo diferente es esta. Listo, que igual listo. Entonces fijémonos. Entonces este contacto se cierra y permite que el bombillo rojo se encienda ya que este contacto T3, dependiente de T3, está normalmente cerrado. Entonces la corriente pasa por acá y también desde que se acciona este T2, me permite la alimentación de la bobina del temporizador T3. Entonces, cuando este temporizado, digamos, qué sé yo, unos 2 segundos, después de que cuente sus 2 segundos, lo que va a hacer es que este contacto T3, como está cerrado, se abra y se apague este bombillo. Listo, hasta ahí terminaría la operación de encender los bombillos verde, amarillo y rojo con unos tiempos preestablecidos. Pero fíjese que ahí termina la operación y ahí ya queda quieto todo el sistema, ahí ya el sistema no hace más. Entonces nosotros tenemos que hacer de que el proceso sea cíclico. Recuerden el concepto cíclico, que él finalice y vuelva al inicio y finalice y vuelva al inicio. Entonces la idea es que cuando termine este bombillo rojo se apague, inmediatamente se prenda el verde, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para eso está este contacto normalmente cerrado T3 aquí justo a la entrada. ¿Por qué? Fíjese, cuando el temporizador T3 se acciona, él abre este circuito, ¿sí? Que este está normalmente cerrado, lo abre. Como lo abre, la corriente no va a pasar. Como no pasa, entonces todo esto que estaba alimentado se va, se van a desconectar. Todos estos temporizadores que estaban ya activados, ya se van a desactivar, van a volver a su estado de reposo porque ya no hay corriente. Entonces, fíjense que este temporizador que estaba normalmente, que se había abierto debido a la acción a y este que estaba abierto y se cerró debido a que T1 había terminado su conteo igual los otros,
entonces van a volver a su estado de reposo. Entonces este está abierto, vuelve y se cierra, este que está abierto, vuelve y se cierra, sí, perdón, este que estaría cerrado en ese momento se va a abrir, se va a volver a su estado de reposo, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace este contacto. Entonces, quita la alimentación. Como quita la alimentación, ¿qué pasó con T3? T3 ya estaba alimentado, ¿no? Al final de la etapa, T3 ya estaba alimentado y ya había cambiado el estado de sus contactos. Pero como aquí automáticamente al abrirse este se corta toda la corriente eléctrica en todos los temporizadores, este temporizador vuelve sus contactos al reposo. Es decir, que este que se abrió va a volver a cerrarse. Entonces, como vuelve a cerrarse, entonces vuelve la operación igual. Entonces viene acá, el temporizador T1 se alimenta, entonces inicia su conteo. Entonces este bombillo verde está alimentado, está encendido, ya que T1 está normalmente cerrado. Entonces apenas acaba el conteo del temporizador, este normalmente cerrado se abre, deja se apaga y luego, digamos, este T1 se cierra permitiéndome alimentar T2. Este T2 me abre 2 segundos después este contacto, es decir, 2 segundos después este amarillo se apaga y así sucesivamente. Entonces, básicamente es esto, no sé si de pronto hay alguna inquietud hasta aquí. Lo que voy a proceder es a simularlo. Entonces, no sé si ahí tengan alguna duda o continúo. Entonces, cada décimo, este es cada décimo. ¿Alguna duda o continúo con la simulación? Por favor, confírmame si están viendo la simulación. La descripción de este video. Pues bueno, una pregunta. Señor, Suerte ahí está como tal, o sea, ese circuito que se armó ahí es del control del semáforo, pero como tal es un circuito más de control, ¿cierto? sí O está, sea, sí está ahí internamente, o sea, no está ajá, dividido. Sí, sí se puede dividir, sí. Pero como esa estamos parte. hablando de bombillos y eso, pues no, digamos, estoy trabajando con una etapa de baja potencia. Ya cuando empecemos arrancadores de motores, obviamente no pueden estar ahí, ¿no? O sea, la etapa de control y la etapa de potencia deben estar obligatoriamente separadas. Aquí, digamos, supongamos que estamos trabajando con bombillos sencillos de 10 voltios o LEDs de uno a 3 voltios, no hay problema. Básicamente como entender cómo funcionan los, los temporizados. Entonces, ahí, digamos, ahí no hay una etapa de potencia porque no es necesaria. Entonces, la etapa de control está ahí, está inmerso todo. Por favor, ¿me confirman si están viendo la simulación? ¿Están viendo el programa? Sí, profe. Listo, entonces les doy dos opciones. Una es de que yo de que yo haga el circuito desde el inicio o prefieren que una vez cargue el programa. No, profe, hágalo desde el inicio para ver más. Bueno, listo pues. Entonces, bueno, vamos a trabajar. Ah, bueno, espere que aquí tengo que acomodar esto. Deme en un momento. Espera, a ver. Entonces, listo, ahí ya deben estar viendo la simulación y vamos a proceder a simularla. Pues bueno, aquí sale un poquito feo, no sé por qué, pero pues no importa. Entonces, inicio. Entonces, este programa se llama Cadécimo. Si ustedes quieren, manejan este o si quieren, pueden utilizar un programa que se llama Automation. Entonces, nosotros necesitamos tres bombillas. Aquí en la parte de bobinas podemos encontrar los temporizadores a la conexión, que son estos, o los temporizadores a la desconexión, o los pilotos, que son estos. Entonces, vamos a utilizar tres temporizados a la conexión. Tenemos aquí colocamos los tres temporizadores y coloco los pilotos. Entonces tengo uno acá, y otro acá y otro acá. Y necesitamos también unos contactos.
Entonces, en esta parte los vamos a encontrar, los contactos. Ahí ustedes se paran sobre cada uno y él les va diciendo el nombre. Entonces, para la parte de los contactos temporizados están en esta región. Entonces, fíjense, aquí dice contacto digamos un contacto a la conexión normalmente abierto. Entonces necesitamos aquí venía un normalmente cerrado, luego aquí venía un normalmente abierto. Ah, no, perdón. Sí, arriba venía un normalmente abierto y luego venía un normalmente cerrado. Venía un normalmente cerrado. Igualmente aquí un normalmente cerrado y arriba venía un normalmente abierto. Y pues hay que cambiarle el nombre a todos estos dispositivos. Entonces este vendría a ser T3, este vendría a ser T2 y este vendría a ser T1. Y también hay que ubicar los temporizados, pero bueno, ahorita lo hago. Entonces voy a ir conectando. Aquí está la parte de cableado. Entonces conecto toda la parte del neutro. El problema de este programa es gratis, pero siempre tiende a generar errores, digamos. A veces a ustedes un programa no les funciona por las conexiones. Digamos que no quedaron bien o no. Uno los ve y aparentemente están bien conectadas, pero no están conectadas. Entonces a veces si de pronto un programa digamos, no les funciona, entonces lo que hagan es quiten cables y vuelvan y pónganlos. Ustedes de todas maneras cuando alimentan se dan cuenta si la corriente está llegando o no está llegando. Sí, los cablecitos se ponen azules o rojos. Entonces ahorita miramos eso. Entonces es muy común y ya es como un error de software. Entonces digamos, ese es uno de los inconvenientes de este programita. Si ustedes quieren pueden utilizar Automation también. El que ustedes gusten, me parece bien. Entonces aquí estoy haciendo el circuito que ya les mencioné ahorita, ¿listo? Que ya les expliqué. Igualmente, pues es el primer circuito que estamos haciendo, entonces de pronto es probable que ustedes no lo entiendan a la perfección, pero ya se van a ir acostumbrando. La idea es que pues comprendan las ideas principales de todo esto para que ustedes tengan las bases para, para construir los suyos. Entonces, ya casi lo terminamos. Y lo que falta entonces es colocarle los nombres a los contactos. Entonces aquí pues, bueno, aquí le va a colocar, digamos, es R que es de rojo, este de amarillo y este que es de verde. Creo que es al revés, ¿no? Este debe ser verde, verde, amarillo, rojo. Que se más bien al revés, este debe ser verde y este rojo. Y ahora toca colocar los contactos temporizados. Entonces, como yo les expliqué, aquí venía, este es dependiente del temporizador T1. Entonces toca colocarle T1. Si ustedes no lo colocan T1, entonces el programa pues no va a entender que ese temporizado con qué se acciona. Entonces, recuerden que había, así como les mostré ahorita, habían dos contactos por cada temporizador. Entonces, cuando este temporizado terminaba su conteo, este se abría y este se cerraba. Igualmente este es el temporizador T2 y este es el temporizador también T2 y estos de abajo serían los temporizadores T3. Temporizador T3 y, y ya. Y falta uno y ahorita coloco el otro. Entonces, aquí encuentran la parte de alimentaciones, aquí está la de la línea y aquí está la parte de neutro. Entonces, eh, aquí cableo y aquí también cableo ya. Y ya podemos proceder a simular. Entonces, aquí ustedes le dan clip y aquí aparece el conteo. Entonces, démosle 3 segundos. Entonces, aquí aparece la parte de multiplicación. Entonces, lo tengo por un segundo, es decir, 3 segundos. En este caso, si lo colocan por 0.1, en este caso sería 0.3 segundos. Entonces, veamos si funciona. Obviamente, como este circuito es pequeño, pues lo puedo hacer, digamos, aquí con ustedes, pero un circuito más complejo,
No se podría, ya que en ese caso nos tardaría mucho tiempo. Entonces, fíjense, aquí nos falta, por ejemplo, el interruptor a la entrada. Entonces, vamos a colocar el interruptor a la entrada. Entonces, tenemos aquí la parte de interruptores. Utilicemos este, el interruptor normalmente abierto. Uno acá. Lo volteamos con esta. Ya lo ponemos. Y colocamos el contacto dependiente del temporizador de 3. Recuerden que era un normalmente cerrado. Entonces es un temporizador la conexión, ¿no? Recuerden, por eso la orientación de la flechita, para que no se vayan a confundir con el que está la desconexión. Entonces aquí está. Y aquí. Entonces, bueno, aquí faltó cambiarle el nombre. Esto es T3. Y aquí le pueden cambiar el colorcito al bombillo, ¿no? Este es un verde, este es un amarillo y este es uno rojo. Entonces, aquí colocamos, bueno, este no sé, este no se encendió, ya miro qué fue lo que pasó. Entonces este termina el temporizado y fíjense que volvió aquí a empezar. Entonces aquí hay algo, de pronto este no se alimenta o algo pasa. Es como si no le llegara corriente acá. Lo que les dije de los cables, ¿no? Entonces, quién sabe, toca mirar en qué parte no es que no le está llegando corriente. Entonces fíjense que sí se alimenta el temporizado, pero no, pero no, el bombillo no se me está alimentando. Entonces, volvamos a ver a cablearlo si es eso. Si de pronto es eso. Entonces, si era eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el paso al tiempo, este se abre y se cierra este contacto y me permite que funcione acá. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Voy a colocar un poquito más el tiempo para que ustedes vayan viendo y les voy explicando una última vez. Entonces, vamos. Entonces, este es el interruptor. Arrancamos. Entonces, esta bobina se alimenta, la bobina del temporizador. Fíjese que este está normalmente cerrado, después del tiempo se abre. Entonces, como se abre, y al igual este que estaba normalmente abierto, se cierra y me permite alimentar este bombillo. Él termina el conteo y este contacto que estaba normalmente cerrado se abre y este que estaba normalmente abierto se cerró y me permite la conexión de este temporizador. Entonces, fíjense, él vuelve y hace lo mismo. Entonces, fíjense que está aquí este que está abierto se cierra y este después de un tiempo me va a abrir T2 y este que estaba abierto se cierra, ¿no? Y ahora este que está normalmente cerrado se abre y este fíjese que este está normalmente cerrado y se abre en un momentico, ¿no? Mientras este se acciona, se abre y vuelve y se cierra inmediatamente.